Estamos al aire. No entiendo esto. ¿Tú le entiendes esto? Voy a estar viendo videos de YouTube aquí. O reviento. ¿Qué es uno? Pensé que el idioma de 10100 Bien. se veía en la Ahora sí, computación. tenemos 100. Bien. Ya. A ver, Libros y reportes de contabilidad. Los libros de contabilidad constituyen libros y reportes de contabilidad. ok. ¿Qué dice el contenido del texto? Dice, los libros se constituyen, dice, los medios de control, los cuales típicamente registra la información económica de una empresa, ¿no? De esta manera, se establece la obligación de que las empresas cuenten con libros en los que se registren la historia de las mismas, ¿no? En los libros de contabilidad se anotan periódica y ordenadamente las operaciones realizadas por las empresas. Se registran datos de todos los hechos económicos, contables y movimientos de la empresa, ¿no? En otras palabras, los libros de contabilidad es la historia económica que resume de una empresa, ¿no es cierto? Al final, los libros de contabilidad o los libros de reportes son el sustento, ¿sí?, de la evidencia cómo una empresa evoluciona de un día para otro en una gestión, de gestión en gestión, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? O sea, ahí se lleva la historia, ¿no? Quiénes han sido responsables de manejar la economía de una empresa, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Hay que tomar en cuenta, digamos, desde el punto de vista legal, técnico, administrativo, ¿no? O sea, es decir, hay libros que son legales y conservados. Técnicamente requieren que también se controle de manera técnica y, por supuesto, de carácter administrativo, ¿no? De tipo gerencial, ¿ya? Pues vamos a un poco, ustedes van a leer al detalle el contenido del texto, obviamente el libro, pero conmigo vamos a hacer un pequeño resumen nada más, ¿ya? Ahora, el concepto, ¿no? Desde el punto de vista tradicional del documento adornado, oleado y pintado, donde en forma de citas registran las operaciones que realiza la empresa, más o menos se define, ¿no? Desde el punto de vista virtual, obviamente, es el formato electrónico que permite registrar las transacciones de un agente económico en línea, ¿no? Sí, online, para facilitar la evaluación de los agentes de supervisión y control contable, tributario y financiero, ¿no? ¿Por qué no decir auditoría, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo del libro básicamente es proporcionar información contable e íntegra de todas y cada uno de los hechos económicos. Es el objetivo del libro de contabilidad, ¿no? De hecho, en Bolivia hay un responsable, o sea, llamada responsabilidad del comerciante. Debe llamarse responsabilidades del agente económico, ¿no? Es decir, el Código de Comercio es 70, entonces hoy día seguimos manejando esa norma, por tanto, no podemos ustedes podrían algo al margen de lo que está establecido. Entonces, el artículo 25 establece algunas formalidades, por ejemplo, el próximo, entonces, como les decía, de matricularse, inscribirse en el registro de comercio, etcétera, etcétera, que no voy a detallar, donde también establece que deben llevar los libros de contabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Cumplir con las obligaciones tributarias, ¿no? Conservar los libros, el tiempo que establezca la ley, abstenerse de ejecutar actos que significan competencia desleal, así como otras señaladas por ley especial. Es decir, esas son las responsabilidades principales. En cuanto a libros, se lleva a cumplir detalles del Código de Comercio, artículos 33, otros 10. Ahora, ¿cuáles son los libros de contabilidad? Tan antiguo como es el Código de Comercio, ¿no? Los libros son, el que dice son libros que puede llevar en el ámbito comercial, en el ámbito tributario y otros, ¿sí? Es decir, un poco para clasificar qué tipo de libros o registros debe tener una empresa, podemos analizarlo, revisarlo desde tres ópticas, ¿no? Libros requeridos por competencia, libros requeridos por tributaria, libros que la empresa puede requerir. En el marco del Código de Comercio tenemos
libro diario, libro mayor, libro de impuestos y balance. Eso dice el Código de Comercio, pero hoy en día, digamos, eso un poco ha cambiado, o sea, no, ya no se llama, por ejemplo, libro diario, ¿no? Sí, pero así se llama en el Código de Comercio, pero se puede interpretar que hoy en día se puede llamar como comprobantes de contabilidad, comprobantes de ingresos, ¿no? El libro mayor sigue siendo, existiendo, y además hay otros libros, ¿no? Libros auxiliares, mayores auxiliares, etcétera, etcétera, que identifican los movimientos de las actividades económicas. Entonces, ¿cierto? Las formalidades, un poco a veces hoy en día se pone en cuestión el tema de formalidades, ¿no? Pero digamos, por una revisión para la instancia competente, que es la autoridad de empresas, cuando los libros contables no cumplen, digamos, con las condiciones, la autoridad de empresas llega a multar, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, se pide que los libros estén notariados debidamente, ¿no? Que demuestre que no existen tachaduras, raspaduras, enmiendas, ¿no? Entonces, eso de que haga un notario que dé fe de lo que ¿no? Eso lo dice el Código de Patrimonio, ¿no? Obviamente, cuando existe, digamos, la ausencia de estos, como dice aquí, la ausencia de la aplicación de las formalidades señaladas constituye una causa de sanciones, conforme establece el artículo 21 de la resolución administrativa de la EM 921, ¿sí? Es decir, esta resolución administrativa sanciona cuando una empresa no tiene sus libros contables conforme establece el artículo 40 del comercio. De este aspecto muchos desconocen, incluso contadores que llevan la contabilidad años desconocen, ¿no? O sea, lo dejan así como sea, pero no. Cuando existe la fiscalización respectiva, ¿sí? Obviamente en ese momento hay sanciones que al final tienen que pagar nomás, ¿no? Porque como dice, como en el caso que se besa, no, eso es más o menos lo que hace la autoridad de empresa, ¿no? El libro diario comprobante de diario de traspaso. En realidad, digamos, usamos hoy en día no un libro diario, sino usamos ya comprobantes en lugar de un libro diario, que es equivalente, digamos, a un comprobante de traspaso de diario, comprobante de ingreso y comprobante de ingreso. Entonces vamos a utilizar, como cualquier sistema contable utiliza los comprobantes de contabilidad, ¿ya? Entonces, el diseño y forma que tenemos aquí, ¿no? Esta estructura que tenemos aquí es una estructura de un comprobante de traspaso, ¿ya? O diario también nos llamamos, ¿no es cierto? Donde se registran todos los hechos económicos que no implican movimiento de efectivo, ¿sí? En un comprobante de traspaso solo se contabiliza temas, digamos, de movimiento de hechos económicos, pero que no afecta ni salida de entrada de efectivo, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, en un comprobante diario, traspaso se registra todos los hechos económicos, excepto que haya ingresos o salida de efectivo. Entonces, usaremos un comprobante de ingreso cuando exista un hecho económico que implica salida de dinero. Y usaremos un comprobante de ingreso cuando implique en dinero. Entonces, la estructura más de forma general es la que ustedes están observando en pantalla, es así, ¿no es cierto? Donde tenemos el número del comprobante, uno, el título de la empresa, el dos, el número de comprobante, tres, el título del comprobante, que es comprobante de traspaso, el cuatro, lugar y fecha de operación, ¿no? El 5 es el código de la cuenta, el 6 es el detalle, qué cuenta se carga, cuenta y cuenta se abona. El 7 es el debe, qué se debita, ¿no es cierto? El 8 es qué se abona, ¿no? El 9 son los subtotales, ¿no? Y 10 la glosa, ¿no? Entonces, eso tiene un comprobante de traspaso. De hecho, el contador lo prepara, ¿sí? Pues, gerente prueba, bueno, y digamos, bien hecho. Esas son las partes que tienen comprobante de traspaso. De hecho, vamos a analizar cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, la glosa, ¿qué significa la glosa? La glosa significa que es una descripción narrativa del hecho económico, ¿ya? Que cuando ya empecemos con la práctica, ya vamos a aprender cómo se escribe la glosa, ¿no es cierto? Después tenemos el comprobante de ingreso, ¿no? El comprobante de ingreso, como les dije, la estructura es más o menos la de comprobante de traspaso, pero con algunas diferencias, ¿no es cierto? Lleva un título, como es la empresa, el número igual, el título, comprobante diario de ingreso, muchos llaman comprobante de ingreso nomás, ¿ya? Lugar y fecha, el código que es para el código de cuenta, el detalle son las cuentas que intervienen en el DBT, después en el los que se debita, se cuenta, ¿no? Y obviamente importes aquí, en la cosa también ya tienen, y
lo que la diferencia en este, ¿no es cierto? En un comprobante de ingreso se debe mencionar si se recibe en efectivo, en cheque, si es el banco, quién paga, su carnet, y fin, ¿verdad? Eso cambia con respecto a un comprobante de traspaso, ¿no es cierto? Entonces aquí, en un comprobante de ingreso, sí o sí, digamos, lleva la firma de quien paga el dinero o quien entrega el dinero, ¿no? ¿Por qué? Porque una copia puede ir en favor del quien paga, ¿no? Igual firma el contador, el gerente administrativo financiero y gerente general. Es la estructura de un comprobante de ingreso, ¿no? En un comprobante de ingreso contabilizamos todos los hechos económicos que impliquen entrada de dinero hacia la empresa, ¿no? Es de afuera hay la entrada. Es decir, cuando la empresa recibe dinero, tiene que registrar y contabilizarlo en un comprobante diario de ingreso, ¿ya? Después tenemos el comprobante diario egreso o comprobante de egreso, ¿no? Como verá, la estructura más o menos es la misma, ¿sí? Pero con las diferencias de qué. Vamos revisando el título, el logo siempre lleva de la empresa, el número también, pero el número será del comprobante de... Aquí debe ser diario egreso, debe decir esto, ¿no? Aquí hay un errorcito, a ver, voy a chequear eso. Déjenme ver. Sí, voy a corregir eso. Egreso, por si acaso, eso, ¿no? Entonces, la diferencia es, aquí, ¿en qué consiste? Solamente el beneficiario, ¿no es cierto? Quien recibe, quien firma y su número de carta. Eso, digamos, tiene que anotarse aquí, ¿ya? Después, la estructura es lo mismo, ¿no? Luego tenemos los libros, antes de aclarar, en un comprobante diario de ingreso, ¿qué se registra? Se registran los hechos económicos que implican salida de dinero hacia afuera, es decir, un pago de sueldos, un pago de cheque, un pago de préstamo, un pago de proveedores, compra de inventarios, pago sueldos y salarios, pago de energía eléctrica, etc. Es decir, cuando salida de dinero, se debe registrar y cotizar en un comprobante de egreso, ¿ya? Entonces, sumando esta parte, los comprobantes o comprobante diario o el libro diario hoy en día se divide en tres, ¿cierto? Decimos comprobante de traspaso, comprobante de ingreso, comprobante de egreso, ¿no es cierto? Son tres que reemplazan a la antigua llamada libro diario, ¿ya? Entonces, sumando, decimos que en un comprobante de ingreso se registra todos aquellos hechos económicos que implican entrada de dinero de afuera hacia adentro en favor de la empresa, ¿no? Eso registramos en un comprobante de ingreso. Usamos un comprobante de egreso cuando la empresa paga, es decir, existe una salida de dinero de la empresa hacia afuera por cualquier concepto, no importa el importe, de un peso o un millón, ¿verdad? En ambos casos. Y finalmente, un comprobante de traspaso cuando esté un hecho económico que no implique movimiento de dinero, ni de entrada de salida. Por ejemplo, compramos mercaderías, pero al crédito, ¿no es cierto? Entonces, como estamos comprando, aparentemente hay salida, ¿no? Pero no estamos pagando, solo estamos comprando al crédito, ¿no? O lo mismo, cuando vendamos al crédito, no estamos cobrando nada, ¿cierto? Entonces, esos son hechos económicos que deben ser registrados en un comprobante diario traspaso, ya que implica aumento de efectivo, ¿no? El otro libro importante que identifica el Código de Comercio es el libro mayor, ¿no? El libro mayor es, como dice que su objetivo, ¿cuál es? El principal del libro mayor es la de clasificar por método temática todo, referente al movimiento de todas y cada una de las cuentas apropiadas en los comprobantes diarios, mediante la sumatoria en los cargos debe, abonos a ver, para de esta manera poder determinar sus saldos. Estos pueden ser deudores o acreedores, y en términos de unidades monetarias. ¿Ok? Entonces, ya ustedes tienen el plan de cuentas, ¿verdad? Ahí tenemos varias cuentas, ¿no es cierto? El libro mayor, ¿qué es? Es justamente el resumen de todos los hechos económicos, ¿sí? Se resume, digamos, ¿no? Tanto cargos y abonos, ¿no?
En su formato, obviamente, usamos un formato T, ¿no? Formato T, como tenemos es un formato que se usa, digamos, para quienes ya simpáticos, ¿no? En la práctica no se usa, ¿no? O sea, la realidad no se T, ¿no? Pero aquí estamos demostrando, estamos exponiendo, hay un lado debe, un lado haber, etcétera, solo son números y un saldo, etcétera. Pero solo son para poder enseñanza académica o cosas parecidas, ¿no? Anotes muy sencillos. Pero ya lo que usamos es un libro diario que tiene este formato mayor, ¿no? Libro de registro mayor, ¿no? Que le tiene un título de empresa, el número de registro del mayor, el código de la cuenta, el número de la cuenta, ¿sí? Después tenemos las columnas para fecha, una columna para detalle, una columna para referencia, para debe, otra para verificar, ¿no? Pues, es la estructura clásica de un libro mayor. Muchos pueden, digamos, dividir de otras maneras, pero la forma clásica, un libro mayor, se presenta y se observa de esa manera, ¿ya? Eh, Obviamente, en la práctica vamos a ver cómo usamos el libro mayor. De momento solamente anotamos así, ¿no? Después tenemos el Código de Comercio pide libros de inventario, ¿cierto? El libro de inventarios, muchos llaman CARDEX, ¿no? De inventarios, ¿no? Esto es su estructura, ¿no? ¿Para qué sirve? Para poder controlar el movimiento de inventario, ¿no? Es decir, de forma clásica, de inventarios puede, como vemos en la pantalla, el título de empresa, el título del libro, el código, o sea, tiene un código el inventario, el producto también tiene un código, la ubicación, la unidad de medida, el número de tarjeta, la existencia mínima, máximo, el método de evaluación, etcétera. Esos son datos mínimos que una tarjeta de inventario o un libro de inventario debe tener, ¿no? Después, en el cuadro de detalle tenemos la fecha, la referencia, detalle, costo unitario, entrada, salida, saldo, tenemos ¿no? Esta estructura es de forma general. Muchos también pueden formular de otra manera. No, eso no afecta, digamos, a la información que debe contener. Pero lo que debe contener es lo que están anotados, los 20 puntos, esa es la información que debe tener un libro de inventario. ¿De acuerdo? En la práctica, cuando hagamos ejercicios, esto vamos a darle vida a este formato. Ahorita no voy a decir cómo se utiliza, ¿verdad? Solo estamos presentando el diseño de estructura, ¿no? Libros voluntarios auxiliares. Hay muchos libros auxiliares, muchos libros voluntarios. Digamos, el empresario puede adoptar. Como digamos, tenemos los clientes, los tutores, libros de productores, libros de por pagar, libros de bancos, caja chica, libros de medios auxiliares, libros de accidentes, etcétera, etcétera. Es decir, uno puede adoptar el libro que desee, libro de activos fijos, libro de personal, etcétera. O sea, puede adoptar. Pero la estructura de estos depende de la empresa, cómo quiere diseñarlo, ¿cierto? Entonces, hoy en día digamos, hay sistemas automatizados que tienen sus libros para cada área de una empresa. Tienen. Entonces, esos libros voluntarios auxiliares que son el control de es un poco, digamos, en los libros que el Código de Comercio exige para su uso o su aplicación, ¿sí? En el ámbito tributario, sí, que un poco más, si queremos, está encima de los comerciantes o empresarios, impuestos, lo denomina contribuyentes, ¿no? ¿No es cierto? Lo llama así, al universo de empresas o comerciantes que hacen actividad comercial, les llaman o se denomina contribuyentes. Así identifica impuestos nacionales a partir de las impuestos que el Código establece, ¿no es cierto? Entonces, la ley madre de impuestos es la ley 843, ¿no es cierto? Que establece y reza, ¿no? Dice el reglamento dispondrá las normas a que se deberá ajustar la forma de emisión de facturas, notas fiscales, documentos, etcétera, etcétera. Es decir, la, la ley madre de impuestos se llama ley 843. Realmente es un talante, hay una que se llama tributaria, gabinete tributario, dominar perfectamente, ¿no? Pero el decreto 2451 establece algunas pautas de qué es lo que debe llevar una empresa, ¿no es cierto?, en concordancia con el Código de Comercio, ¿no? Entonces tenemos ahí libros obligatorios en el ámbito tributario, obviamente
Los libros, digamos, obligatorios serían, digamos, el libro de ventas, el libro de compras, IVA, ¿no? Pero hoy en día, estos libros de compras y ventas ya es automático, ¿no? Depende, digamos, de la categoría de contribuyente o de empresa que sea, ¿no? Pero seguimos teniendo, digamos, según la resolución de este año, no, establece que, digamos, libros que pueden ser por manual, valorar con relación a las facturas, ¿no? ¿Por qué? Porque el libro de compras y ventas IVA hoy en día, digamos, ya es totalmente computarizado. Ustedes pueden acceder digamos, al portal de impuestos, ¿sí? Y aquí tenemos la dirección, esta dirección que está aquí anotado, ¿sí? Ahí pueden ingresar y ahí van a encontrar el formato de libros estándar para compras y ventas IVA, ¿no? Ahí, de ahí se pueden sacar. De hecho, no es el tipo de ventas IVA, el formato, bien, está aquí, contenido, formato, lo mismo para el libro de compras IVA, lo mismo, ¿no? O sea, todas las facturas de compras se deben registrar en el libro de compras IVA, ¿no? Entonces, el formato también está en impuestos nacionales, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, aquí, por ejemplo, ¿están viendo ustedes la pantalla, por ejemplo? Aquí pueden ver, ¿verdad? Por ejemplo, en esta resolución establece qué debe tener, cómo se llena el libro de compras y ventas IVA, pero ustedes van a poder encontrar o revisar de forma directa entrando a esa dirección, ¿no? Y como les digo, en la materia de contabilidad de tributos van a poder avanzar todo esto, ¿ya? Pero no está por demás de que cuando hagamos la parte práctica vamos a hacer conmigo, ¿no? También hay ventas menores, ¿no? Aquellas que son ventas menores de 5 bolivianos, algunos no emiten factura, entonces también se debe llevar un registro, ¿no? Principalmente eso pide impuestos nacionales, libro de compra y venta, listo, porque a partir de eso se determina el débito fiscal o el crédito fiscal que seguramente más adelante vamos a calcular, ¿ya? Luego tenemos otros registros o formularios que deben llevar las empresas, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, todo comerciante o empresario sí o sí, digamos, debe contar con los registros del Ministerio de Trabajo, la Autoridad de Fiscalización de Control de Pensiones y Seguros, el Sistema Nacional de Salud, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo pide obligatoriamente a los empresarios realizar los registros pagando unas cualificaciones, etcétera. Entonces, además de registrar como son los aportes, como es lo salarial, las planillas las primeros, segundo, tercer, cuarto trimestre y presentación de planilla de aguinaldo. Es decir, cada trimestre se debe presentar. Hoy en día ya también esto es virtual, ¿no? Todo es ya digital. Antes se llevaban los libros, ¿no? Es más, uno cada mes, digamos, cuando era auxiliar o contador, llevaba el libro y iba al Ministerio de Trabajo y el Ministerio me lo sellaba, ¿no? Me lo firmaba y me sellaba. Hoy en día no, ya es deporte por los sistemas, pues digamos ya es más, sí que es más fácil y más complicado también, ¿no? O sea, porque ya no puedes fallar, ya, ¿no? Y las multas son fuertes, como las multas van desde 1.000 a 10.000 bolivianos si uno no cumple con el tiempo, ¿no? Igual, la Autoridad Fiscal de Control Social de Pensiones sí, también establece, digamos, los aportes a las AFPs, ¿no? Las AFPs es donde, digamos, aportamos y cada mes, igual que impuestos, se debe pagar, ¿no? Cada mes los aportes que se llaman retenciones por los sueldos y salarios que se hacen a los trabajadores. Entonces, debe, digamos, cada mes se está, ¿cierto? Y estamos hoy día en 31 de mayo, ¿cierto? Entonces, hoy día, digamos, pagamos sueldos, máximo hasta mañana. Tenemos un mes para poder pagar los aportes retenidos a los trabajadores. Eso vamos a ver cuando hagamos planilla de sueldos. Ahí vamos a identificar cuándo pagamos y cuándo se presenta. Pero para presentar estos a los reportes, a las AFPs, tenemos un mes, es decir, 1 de junio al 30 de junio. En este lapso se tiene que pagar los aportes y las pensiones a los trabajadores al seguro obligatorio. Si uno no cumple, obviamente, como dice el artículo 345, está tipificado por el Código Penal. ¿Por qué? Porque es como apropiarse un dinero ajeno, ¿verdad? ¿Por qué ajeno? Porque, digamos, el empleador, ¿qué hace?
digamos, le tiene que pagar el salario 5.000 bolivianos a Juan Pérez, por decir, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? Le paga, sí, pero menos la retención, digamos, le retiene 500 bolivianos y le paga neto 4.500, ¿verdad? 500 le retiene. Entonces, esa parte de 500 no es de la empresa, sino es del trabajador, se la ha retenido. Por lo tanto, el empleador tiene que depositar a las agencias. Si no lo, ¿qué significa eso? Significa perjudicio de fondos, porque significa una acción documental, ¿cierto? No se puede detener eso, ¿no? Es, sería, digamos, apropiarse de un dinero que no es de la empresa, sino del empleado, ¿no? Por eso es que tiene sanción penal, ¿no? E incluso puede ir a la cárcel el gerente general o el representante legal, ¿no es cierto? Entonces, es muy complicado, digamos, detener ese tipo de retenciones, ¿no? Después tenemos el Sistema Nacional de Salud, que es los seguros, ¿no? Obviamente a esto, eh, ¿quiénes son los aportes? El empleador debe aportar, ¿no es cierto? Cada mes debe pagar por concepto de aportes a la seguridad social, o sea, la salud, depende de dónde esté, digamos, asegurado la empresa y el empleado. ¿Para qué esto? Para atención de salud de las personas, ¿no? Que trabajan en una empresa, es el 10%. Esos porcentajes más adelante vamos a verlo. De momento no, ¿no? ¿Quién controla y fiscaliza? Antes era el INASES, ¿no? Ahora es la ASP, ¿no? Se ha cambiado el tema de control y fiscalización, ¿no? Eh, Ahora entramos a los reportes de contabilidad. ¿Cuáles son los reportes? Los reportes son los informes que emite contabilidad para usuarios y toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces, los reportes básicamente son los balances o estados financieros, ¿no? Esos son los reportes. Pero, obviamente, más adelante también eso vamos a tocar al detalle. De momento, diremos que estos estados financieros son elaborados, ¿no? De acuerdo, digamos, a principios, políticas, normas legales al cual la empresa está sujeta, ¿no? Obviamente sirve también para calcular el IUE, conforme al decreto, etcétera, ¿no? Presentación de información financiera ante la Administración Tributaria. Es importante que los contribuyentes, en este caso las empresas, tienen que presentar obligatoriamente sus estados financieros. Hoy en día, digamos un poco, este tema se ve en disyuntiva. ¿Por qué? Porque se dice que los estados financieros son preparados para el propósito general, ¿verdad? Para muchos usuarios, ¿verdad? Entre ellos, un usuario sería impuestos nacionales, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, impuestos nacionales, ¿para qué quieren? Para poder calcular y cobrarlos el impuesto a las utilidades de las empresas cada año, ¿no? Entonces, impuestos nacionales clasifica, digamos, los contribuyentes, ¿sí? Por rangos, ¿no? Por rangos o por categorías, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos varias categorías como el régimen general, principales contribuyentes y grandes contribuyentes, ¿no? Entonces, y obviamente, digamos, para cada sector pide ciertos requisitos para presentar los estados financieros. Por ejemplo, tenemos contribuyentes reto con ingresos hasta 1.200.000. Estos contribuyentes, es decir, anualmente sus ingresos no llegan, no superan los 1.200.000, tienen que presentar el balance general, estado de resultados acumulados, estado de cambios en la situación financiera y notas a los estados financieros. Eso tienen que presentar cada año, ¿no? Y aquellos contribuyentes que superan sus ingresos desde 1.200.000 arriba, además llamados GRACO o PRICO o régimen general cualquiera que supere los ingresos de 1.200.000, tienen que presentar estos 9 estados financieros, ¿no? Balance general, estado de resultados acumulados, estado de cambios en patrimonio, notas a los estados financieros, el dictamen de auditoría externa, el dictamen tributario, informe de propiedades, eso para que ingresos anuales fueran, por ejemplo, hoy día es, digamos, para aquellas empresas que terminaban su cierre fiscal el 31 de diciembre del 2021, ¿no? Después también tenemos los sujetos pasivos al IUE obligados a presentar memoria anual, ¿no? Cuyos ingresos no son superiores a 1.200.000. Estamos hablando, digamos, de las entidades como ser sin fines de lucro, ¿no? Como ser asociaciones, sindicatos, etcétera, etcétera, que funcionan y tienen su NIE también, ¿no? Pero su ingreso no supera 1.200.000. Entonces, ellos deben presentar no un balance general, sino presentan un estado de situación patrimonial, un estado de actividad. Este mismo tipo de entidades
sin fines de lucro, si ustedes superan 200, tienen que presentar estos títulos. Estado de gestión patrimonial, dictamen tributario, informe de procedimientos tributarios, información tributaria complementaria. Ellos deben de presentar eso también, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿sí? Este aspecto, ¿no? Eh, plazos, ¿no? Plazos para presentación. Obviamente, de forma general, los plazos se miden año a año, ¿no es cierto? Entonces, en Bolivia, obviamente, respetamos, digamos, lo que dice la administración tributaria, generalmente, ¿no? ¿Sí? No debería ser así, pero todos respetamos esos plazos, de modo que nos hemos acostumbrado a eso, ¿no? Impuestos nacionales, a partir del decreto supremo 2451, establece los siguientes plazos, es decir, tenemos primero una clasificación, empresas que tienen su es decir, su periodo fiscal es de un año. ¿Qué significa eso? Empieza el 1 de abril y termina el 31 de marzo de cada año, ¿no es cierto? Es el primer grupo. El segundo grupo son las empresas al 30 de junio, con empresas gomeras, castañeras, agrícolas y ganaderas, ¿no? Esas empresas, ¿qué hacen? Empieza su periodo fiscal desde el 1 de julio y termina el 30 de junio, ¿no? Entonces, ahí tenemos el segundo grupo. El tercer grupo son las empresas netas, ¿no? Que cierran su periodo fiscal el 30 de septiembre, es decir, su ciclo periodo es ¿cuál es? De 1 de octubre y termina el 30 de septiembre, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos tres grupos de empresas. Y finalmente aquellos que terminan el 31 de diciembre, ¿no? Son empresas bancarias, seguros, comerciales, servicios y otras no contempladas en las anteriores. Es decir, todas las empresas que no cierran al 31 de marzo, al 30 de junio, al 30 de septiembre, entonces cierran su periodo fiscal al 31 de diciembre, ¿cierto? Todas estas empresas tienen 120 días plazo para presentar sus estados financieros ante la administración tributaria. Es decir, por ejemplo, las empresas que cierran al 31 de diciembre tenían un plazo para presentar y pagar impuestos 120 días, ¿no es cierto? Es decir, como cierran diciembre, tenían enero, febrero, marzo, abril. El 30 de abril vence los 120 días, por tanto, hasta 120 días debían haber pagado el IVA y presentar, ¿verdad? Como que han pagado los impuestos, sí han pagado, ¿no? Pero impuestos no más, del 1 de mayo hasta hoy día, aquellas empresas que tienen que presentar sus estados financieros en el portal de impuestos que tenemos hoy en día, CIA, ¿no? Se presentan. Entonces, diría, por eso muchas empresas están presentando, muchos están comprando solvencias en el colegio de auditores o contadores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, están volviéndose locos. Como yo también ahorita estoy loco haciendo informes, clientes últimamente vienen y piden que se les emita su informe de auditorio también, ¿verdad? Entonces, a eso se deben estos plazos, ¿no? También, digamos, lo mismo será para las empresas que cierran el 30 de septiembre, ¿no? Entonces, cierran septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, vence, digamos, el 31 de enero su plazo para presentar ante impuestos sus estados financieros. Los que cierran el 30 de junio, será pues julio, agosto, septiembre, octubre, al 30 de octubre vence los 120 días. Y los que cierran el 31 de marzo, será pues marzo, abril, julio, al 30 de junio, vence los 120 días, ¿no? Es el más complicado entre hipotecas. Obviamente, el que no cumple con estos tiene sanciones y penalidades que son mejor no meterse, digamos, no incumplir, ¿no? Porque son sujetos a multa por incumplimiento de deberes formales, que obviamente hay una tabla que establece según la resolución normativa del directorio 103316 del 25 de noviembre de 2016, que ha actualizado, ¿no? Eh, conforme a la ley 2492 en su artículo 162, ¿no? Es un poco por un lado de impuestos. Por otro lado tenemos ante el registro de comercio, ¿no? Ante la autoridad, en este ámbito, ¿sí? O sea, es decir, los libros contables no están llevados conforme a la norma de libros contables, tienen instrucciones, y obviamente las funciones están establecidas conforme a las de la autoridad de empresas, ¿no? Su artículo 10, por ejemplo, establece las multas, amonestaciones, quita primero multa y suspensión temporal del presidente, del director y gerente establece, ¿no es cierto? Y las penalidades, obviamente, por ejemplo, aquí, si uno no cumple, por ejemplo, por falta de matriculación, la multa es 16.000 bolivianos. Por falta de actualización de matrícula de comercio, 2.200, 3.200, va variando, ¿no? Depende del tiempo de sociedad.
Actualización extemporánea también tiene 1100, 1600, ¿no? Entonces, así. Y aquí está, digamos, la parte de cómo se aplica, ¿no? Las cuestiones, ¿no? Está dado en la resolución ministerial número 9 que habla de 2021, ¿no es cierto? En el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desarrollo Productivo, ahí establece las sanciones. Aquí están las tablas de sanciones por Sentax, que obviamente ustedes lo van a ver cuando tengan el texto y puedan revisarlo, ¿no? Otro aspecto sí muy importante es las personas autorizadas para llevar la contabilidad. ¿Sí? No cualquier persona puede hacer la contabilidad, sino dice el Código de Comercio en su artículo 39 establece que la contabilidad se debe ser llevada por contadores legalmente habilitados, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Es decir, una contabilidad, digamos, uno estudia contabilidad y no termina, digamos, ¿no es cierto? Puede llevar la contabilidad, pero digamos, no puede llevar, o sea, no puede asumir responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio establece claramente quiénes deben llevar la contabilidad, ¿no es cierto? Pues aquí en su artículo 49 dice firmas y ¿quiénes tienen que firmar? Tienen que firmar, ¿sí? Como dice aquí, sus representantes legales, ¿no? Es el gerente general, el presidente del directorio, depende quién representa. Y conjuntamente con el profesional interveniente, ¿no? ¿Cuál es el profesional interveniente? Es el contador general o auditor financiero. O sea, siempre deben llevar las dos firmas mínimo, un balance general, un comprobante, etcétera. Si no lleva las firmas correspondientes, obviamente estaría sancionado, ¿no? Eso establece el. Después hablamos de la auditoría de los estados financieros, ¿cierto? La auditoría está establecida en el Código de Comercio también, al margen de otras facultades y otras disposiciones que existen para llevar a cabo la auditoría. El artículo 54 nos habla de la auditoría, ¿no? ¿Qué es la auditoría? La auditoría es el examen, ¿sí? Posterior, ¿sí? Es revisión de los estados financieros presentados por el contador, ¿no? ¿Sí? Entonces, se, digamos, conforme a las disposiciones legales que existen. Por ejemplo, Bolivia, la secretaría pide que toda empresa que tenga un ingreso superior a 1.200.000 debe ser auditado, ¿no es cierto? Por un lado. Y hay otras disposiciones legales que establecen, por ejemplo, aquí, digamos, se puede hacer porque una persona lo pida, se lo pide que haga una auditoría, ¿no? O cuando la ley lo exige, etcétera, etcétera. Hay muchas formas para hacer la auditoría, ¿no? Conservación de libros. ¿Qué tiempo se puede conservar un libro? ¿No? O sea, no es que, digamos, agarramos, registramos los comprobantes, libros mayores y lo guardamos ahí y después pasa un año y lo botamos. No. El artículo 52 establece claramente que los libros deben por lo menos conservarse. Dice, al menos ¿cuánto? 5 años. Mínimo 5 años, dice el Código de Comercio, de guardar sus libros. Exactamente. Pero hay otras leyes que establecen que los libros se pueden conservar más años. Por ejemplo, la ley 291 del 2012, ¿no? Establece que las leyes pueden conservarse 6 años, 7 años, 9, 10 años, etcétera, etcétera. O sea, eso es para el tema de prescripción tributaria, ¿no? Por un lado, el Código de Comercio dice 5 años, pero el Impuesto Nacional pide mínimo 10 años, ¿no? ¿Para qué? Para controlar, investigar, verificar, comprobar que haya tributos, ¿verdad? Entonces, hay otras disposiciones legales que establecen que requieren que se conserve más años el libro, ¿no? Entonces, es un poco acerca de los libros de contabilidad, lo hemos visto muy rápidamente, ¿sí? Pero sin embargo, como verán, es un tema teórico, no requiere, digamos, mucho, mucho análisis. Una lectura es suficiente, ¿no? Entonces tampoco yo quiero perder tiempo y detenerme en estos aspectos, ¿ya? Pasaremos a otro punto, a otro tema, que es rápidamente, también vamos a verlo, que es el registro del libro mayor, ¿no? Si es un poco en la parte práctica, vamos a ir entrando, ¿ya? Ya hemos comentado qué es un registro del libro mayor, ¿verdad? Sí, ¿no? Entonces, concepto, a ver, ¿qué decimos del libro mayor? El libro mayor se constituye en el soporte histórico de inicial y ¿no? Entonces, por la práctica vamos a ¿cierto? El libro mayor es la de se clasifica en forma metódica, temática diferente al momento de todos y cada una de las cuentas propiedades de los comprobantes contables, ¿no? Condiciones requisitos. No voy a verlo, ustedes lo van a revisarlo. Vamos a las características, tampoco vamos a ver porque ya lo hemos visto, ¿no es cierto? El mayor en T también lo hemos visto, ¿no? El ejemplo, pero vamos a ver, digamos, su diseño y contenido, estructura también, que es lo mismo que hemos revisado en el capítulo anterior. Vamos ahora a la demostración, ¿ya? ¿Cómo se utiliza un libro mayor, ¿no? Para ejemplificar la aplicación práctica del procedimiento de pases al mayor a partir de los comprobantes contables, consideramos el ejemplo 01
propuesto en el tema anterior. Aquí tenemos el nombre de la empresa debidamente registrada, una empresa comercial el 3 de enero de 2020, con los siguientes aportes, ¿no? Entonces, aquí hemos efectuado aportes el procedimiento Perico Pérez y consiste en lo siguiente: dinero en efectivo 100.000, muebles valor de 10.000, mercaderías 50.000, producto A cantidad de 100 unidades, etcétera, ¿no? Aportes efectuados por el señor Pancho López y consiste en lo siguiente: dinero en efectivo 80.000, equipo de computación 12.000, 30.000, producto B cantidad de 100 unidades. Después aportes efectuados por el señor Lucas Díaz y consiste en lo siguiente: dinero en efectivo 60.000, una camioneta valor 120.000, mercaderías valor en 40.000 y el producto C la cantidad de 100 unidades. Bien, el registro contable practicado es la que se presenta a continuación, es decir, el asiento contable, ¿sí? El asiento contable, el comprobante contable que hemos utilizado para registrar, esto es esto. O sea, comprobante traspaso 01, comprobante traspaso 1 del 3 de enero de 2022, ¿no? Hemos cargado a Caja Moneda Nacional 240.000, inventario producto A 50.000, producto B 30.000, producto C 40.000, muebles en C 10.000, equipo de construcción 12.000, vehículos 120.000, contra capital limitado. Esto lo hemos visto, digamos, inicial que vimos en las 3 sesiones anteriores, ¿no? Sus códigos, de acuerdo al plan de cuotas, ven ustedes que activos 1, pura activos 1, y patrimonio, ¿no? Número 3, ¿no? Entonces, aquí estamos usando un comprobante de traspaso, ¿no? ¿Por qué estamos usando un comprobante de traspaso? Porque es el registro inicial, ¿no? El número 1 para la empresa, ¿no? Con esto empieza. Entonces decimos en la glosa, ¿no? Para contabilizar el balance de apertura correspondiente al inicio de actividades de la sociedad, empresa comercial Buenavista Cereal, el 3 de enero de 2022, ¿no? Este es el asiento número 1, comprobante número 1, ¿no? En todo caso, sí. Si es el registro contable número 1, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que traspasar a los mayores, ¿no? Es decir, aquí, por ejemplo, hemos afectado a un mayor que se llama Caja Moneda Nacional, después inventario de productos A, productos B, productos C, muebles y enseres, equipo de composición, muebles y enseres y capital limitado. Cada uno es el mayor, ¿no? Una vez realizado este comprobante contable que se traspasó, ya hay que pasar, es decir, traspaso, significa anotar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice aquí? La información recogida en el comprobante de traspaso afecta a 8 cuentas, ¿verdad? Lo que implica que deben ser trasladados a cada una de las cuentas, en este caso a la cuenta de Caja Moneda Nacional, inventario producto A, B y C, muebles en series, equipo de computación, vehículos y capital limitado. Entonces vamos con el primer traspaso. Para el traslado se debe habilitarse el registro de mayor para la cuenta de Caja Moneda Nacional y efectuar el traslado correspondiente a tal como se observa. Es decir, tenemos que trasladar este código y eso es traspasar. Entonces, ¿a dónde pasamos? Al mayor. Entonces, habilitamos el mayor de Caja Moneda Nacional. De acuerdo a la estructura teníamos el título del registro mayor general, la cuenta, como se llama Caja Moneda Nacional, su número código de cuenta está, y teníamos en mayor la estructura, ¿verdad? Fecha, detalle, referencia, debe haber saldo. En este caso, digamos, anotamos fecha, el 3 de enero del 22, detalle, el balance de apertura, referencia, comprobante de traspaso 1 y debe, ¿no? Cargamos debe. Entonces, ¿de dónde viene? Estamos copiando este, ¿no? Lo que está en el comprobante de traspaso 1, ¿no? Este mismo pasamos al mayor, ¿no? Y obviamente saldo va a ser debe menos haber saldo 220, ¿no? Es el paso que hacemos. Vamos al siguiente. Si es inventar productos A, ¿sí? Inventar productos A, ¿sí? Igual vamos a habilitar un mayor para esto. O sea, el código, el número de la cuenta, el importe. Entonces vamos, aquí tenemos traslado a las cuentas de inventario de productos A, B y C, ¿no? Para el traslado se debe habilitar el registro mayor para la cuenta de inventario de productos A, B y C y efectuar el traslado correspondiente tal como se observa en el siguiente cuadro. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, para los 3 mayores, hemos habilitado un mayor para inventar productos A, otro mayor para inventar productos B y otro mayor para inventar productos C, ¿no? Con su respectivo código de cuenta: 111.01001 para el A, 116.01002 para el B, 116.01003 para el C, ¿no es cierto? Los montos, ¿no?
En fecha, el 3 de enero de 2022, detalle igual balance de apertura, referencia comprobante al 001, debe 50.000 saldo, ¿verdad? Para el B, igual 3 de enero de 01, 022, balance de apertura en detalle, referencia comprobante al 001, en el debe 30.000, saldo 30.000. Y mismo por C, fecha igual 3 de enero de 2022, balance de apertura en detalle, referencia del comprobante al 001, debe 40.000, saldo 40.000. Entonces, ¿qué hicimos? Este comprobante contable, ¿sí? ¿No? Hasta aquí, ¿no? Hasta inventar producto C, ¿verdad? Entonces, como verán, uno por uno estamos traspasando, de hecho es manual, ¿no? Pero cuando usamos un sistema contable, como les dijimos ya, ¿no es cierto? Cuando repasamos el proceso contable, dijimos que solamente la mano o intervenimos manualmente en tres momentos, ¿verdad? En la preparación del comprobante, número uno, en los ajustes y en la revelación. Después todo es automático, dijimos. Es decir, el traspaso que ahorita estamos haciendo manualmente en un sistema contable es automático, ¿no? Vamos con lo siguiente, 124.001.001, muebles en especial, vamos a pasar muebles y series, ¿no? Muebles y series. Preparamos igual mayor ¿no? Hay que trasladar la cuenta muebles y enseres, ¿no? Traslado se debe habilitar igual el registro de mayor para la cuenta muebles y enseres, para luego efectuar el traslado correspondiente, tal como se observa en el siguiente cuadro, ¿no? Entonces, registro de mayor general, cuenta muebles y enseres, código 124.001.001, la fecha 3 de enero de 2022, balance de apertura en detalle, referencia al comprobante traspaso 001, debe 10.000, a ver, saldo 10.000, ¿no? Sigamos traspasando. La siguiente cuenta, ¿cuál es? ¿No? ¿Qué falta en el comprobante? Se refiere a equipo de computación. De la misma manera vamos a trasladar este equipo de computación, ¿no? Y lo tenemos que habilitar para esta cuenta, ¿sí? Y pues, la de equipo de computación. Igual, de mayor general, cuenta de computación, código 124.03.001, fecha 3 de enero 2022, detalle balance de apertura, referencia comprobante 001, debe 112.000, saldo 12.000, ¿no? Y finalmente tenemos, ¿qué cuenta? En los debes, en los debes. Tenemos aquí, en nuestro comprobante, vehículos, el último, ¿verdad? Con eso ya acabamos los debes, ¿no? Los que hemos cargado, ya estamos trasladando todito, ¿no? Entonces vamos a ver, debe. ¿Qué cuenta era? Muebles, ¿verdad? Vehículos, ¿no? Igual damos la cuenta para vehículos, su código respectivo 124.05.001, en el fecha, el 3 de enero de 2022, detalle de balance de apertura, referencia al comprobante para 001, debe 120.000, saldo 120.000, ¿no? Entonces, con esto hemos terminado el traslado de todas las cuentas que son cargadas o debitadas en el comprobante contable, ¿no? En este comprobante de traspaso. Y finalmente nos falta un haber, ¿no? Estos haber llamado capital limitado, ¿no? Capital limitado es 502.000. Es la suma de todos los debes, apuntamos unos. Esto sería, digamos, ¿qué tipo de hecho económico sería? Hecho permutativo mixto, ¿verdad? Porque modifica el tamaño del patrimonio, ¿verdad? Afecta activos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tantos cargos, son muchos cargos, pero un solo abono, ¿no? Pero siempre al final debe igualar, debe haber, nunca puede descuadrarse, ¿no? Entonces, si trasladamos correctamente, siempre debe igualar, ¿no es cierto?, los saldos, de acuerdo al proceso contable que hemos revisado en el esquemita. Después de comprobantes, ¿qué viene? Mayor, después de mayor, ¿qué viene? Balance, suma y saldo, después, ¿qué viene? Ajuste, ¿verdad? Todo eso estamos haciendo ahorita, ¿no? Entonces, vamos a trasladar esta cuenta, con eso acaba este comprobante contable, ¿no? Entonces, para eso habilitamos el libro mayor, ¿no? El libro mayor, o registro mayor general, cuenta capital limitado, código 300.001.001, ¿no? La fecha igual 3 de enero de 2022, detalle balance de apertura, referencia al comprobante al 001, debe dar aquel quinto primo, saldo quinto primo. Observen que el saldo activo tiene saldo deudor, ¿no? Los saldos, ciertamente, saldo acreedor.
En este caso, por ejemplo, este es un saldo acreedor, ¿no? Porque el haber está mayor, ¿no? Y la operación también se hace de otra manera, es decir, si aquí viéramos un negativo, entonces sería deudor, ¿no? En este caso, saldo natural de patrimonio es acreedor, por eso es que aquí aparece sin paréntesis, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Aplicación práctica del caso de empresa comercial Buena Vista SRL. Es decir, en el capítulo 34 dice, se presentan los mayores como resultado de la resolución de todos los hechos económicos de nuestro caso de ejercicio terminado el 1 de enero de 2020. Es decir, tenemos un buró completo que está en el capítulo 34, cómo se mayoriza, ¿verdad? Dicen de aquí máximo a un mes, ya, eso menos tal vez vamos allá tener em, vamos allá a ejercitar, ¿no es cierto? Yo creo unas 4 sesiones más, sí, vamos a acabar, después entramos a la parte práctica, ¿no? Aunque me falta un poco más porque tenemos que llevar a cabo el contenido, digamos, tenemos un poco más temas que desarrollar, ¿no es cierto? Obviamente con la parte práctica vamos a entender mucho mejor. Aparentemente ahorita, digamos, mejor dicho, hice un repaso rápido, digamos, de los registros o pases al mayor, pero ya, digamos, con el ejercicio va a ser más comprensible, ¿no es cierto? Primero estamos prácticamente para la práctica, ¿ya? Bien, con esto, digamos, este capítulo hemos, como ven, hemos repasado rápidamente, no requiere mucho detalle, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos después? El capítulo 13 sería, ¿no? Si tenemos, veremos, es solamente como referencia, no es tan complejo, es muy sencillo, ¿no? Este más lo veremos, el capítulo 3, ¿ok? Eh, Libros auxiliares, ¿no? Libros de registros auxiliares. Como el mismo Código de Comercio identifica libros de registros auxiliares, ¿sí? O sea, son necesarios e importantes para poder acompañar, llevar el control de la empresa, del movimiento de almacenes, de cuentas de personal, mayores opciones de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el Código de Comercio en su artículo 37 establece, dice, podrá llevar además aquellos libros de registros que estime conveniente para lograr mayor orden y calidad, ¿no? Es decir, un empresario, una empresa puede habilitar los libros que desee, ¿no? En los formatos que desee, ¿no? Estos, de hecho, no son obligatorios, ¿no? Como identificamos algunos libros, por ejemplo, el libro de Caja Chica, Caja General, bancos, clientes, proveedores, ventas, IVA, compras, IVA, libros menores, etcétera. Estos libros no son obligatorios, pero son necesarios para que la empresa tenga un buen control interno, ¿no? Así como los registros, como se control inventario, planilla de sueldos, planes impositivas, de beneficios, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando resolvamos el caso práctico, vamos a llevar o resolver o mejor dicho, vamos a utilizar algunos libros auxiliares, no todos, ¿no? Aquellos que son necesarios, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso tenemos este libro, ¿no? Este libro que tenemos para, a ver, cómo se... esto cómo puedo presentar, a ver, aquí tengo, por ejemplo, eh, la presentación de un libro, del libro, caramba, perdón. Ujú. No lo cerré, creo que lo cerré, ¿no? Pero vamos a ver, un momento, voy a ver. A ver, ¿qué otro me he salido? Me he salido. Que tenía, por ejemplo, les dije, el libro de Mayera, tarjeta de control e inventario, ¿no? Este, por ejemplo. A ver, voy a tratar de volcar esto, ¿dónde está? Tengo la opción, me permite mm, presentación, ¿no? A ver, mejor les presento en un formato en Excel, más fácil, ¿no? En Excel, ¿dónde está? A ver, aquí está. Les voy a compartir, por ejemplo, aquí tengo, digamos, están viendo, ¿verdad?
tengo los comprobantes de egreso que vamos a utilizar, todos los voy a, vamos, esto, lo que estoy presentando vamos a mostrarles, o sea, vamos a resolver estos ejercicios, estos comprobantes. Aquí tengo, por ejemplo, los comprobantes de traspaso, digamos, ¿no? Desde enero, por ejemplo, desde enero, ¿sí? El primer comprobante que tengo de enero, ¿sí? De traspaso hasta el último comprobante, digamos, que va a ser en diciembre, ¿no? Mira, ¿sí? Todo lo vamos a hacer conmigo en clase, ¿no? O sea, eso vamos a resolver, ¿ya? Comprobantes de egreso lo mismo, ¿no? Del número uno que les puedo compartir, es el número uno este, ¿sí? Que significa para contabilizar el pago de los impuestos correspondientes a diciembre de 2020 mediante el cheque número uno del Banco Fácil, etc. Eso vamos a resolver. De hecho, va a estar en el texto. De, de 2021, el número 104, ¿no? 104, ¿sí? Que dice del pago de dividendos. ¿Qué dice aquí? Para contabilizar el pago de los dividendos declarados en agosto según la documentación adjunta mediante el abono en la cuenta corriente de cada socio, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estamos viendo inventarios. Aquí tengo inventarios. Estos cards que les voy a mostrar ahorita, este card, por ejemplo, es lo que vamos a utilizar, ¿no? Esta es la tarjeta de valor de inventarios. O sea, toda la información que ven ahorita ustedes es el libro de inventarios, ¿no? Sirve para, qué? Para poder controlar la salida y entrada de inventarios. Por ejemplo, aquí, el saldo inicial, ¿no es cierto? Comprobante de traspaso 001, precio unitario. ¿De qué fecha es? Del 2 de enero de 2021, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene? Del comprobante de traspaso 01, de ahí viene, ¿no? ¿De qué fecha es? Del 2 de enero de 2021, ¿no es cierto? Entrada, ¿cuánto es? Unidades. Cantidad de entradas y de saldo. Tenemos importes. ¿Cuánto ha entrado? 577.5. Por 1070 unidades, ¿cuánto da? O mejor dicho, por 501.97 da los 537.105, ¿no? Es un libro de control alimentario, es un libro auxiliar, ¿no? Esto obviamente vamos a hacer cuando hagamos los ejercicios ya, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto viene del primer comprobante que aquí les voy a mostrar, viene aquí. Aquí está el comprobante 01, 2 de enero de 2021, ¿verdad? Aquí está inventarios, ¿no? Aquí está el monto de 537.105 con este, ¿no? Con este monto, el mismo monto, ¿verdad? Entonces, el libro de inventarios tiene que cruzar con estos datos, ¿no? Es decir, el libro de inventarios lleva el control permanente, ¿sí? Eso depende de qué método, sistema, etc. Eso también, cuando veamos el planteamiento del ejercicio, vamos a verlo, ¿ya? Lo mismo, ¿qué más nos pedía en en el apunte, en el libro del capítulo 3? A ver, ¿qué más teníamos? A ver, sueldo de salario, lo mismo, ¿no? Libro de sueldo de salario, planilla de aguinaldos, ¿qué más? A ver. Pago de aguinaldos, ok, mira. Entonces comparto aquí, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, en el libro de, de aportes personales, ¿no? Por ejemplo, es un libro de aportes personales. Por ejemplo, ¿cuánto para? Para mes, ¿cierto? Enero, febrero, marzo, para cada fin de mes, ¿no es cierto? Después tenemos la planilla de beneficios sociales también, ¿no? Sí, aquí está, ¿sí? Esto es de enero, ¿no? Aguinaldos e indemnizaciones, prepara que se calcula aquí, eso debe contabilizarse. Después tenemos, ¿qué tenemos? A ver, planilla de sueldo y salarios también, ¿no? ¿Sí? Aquí está la planilla de sueldo y salarios, ¿sí? Podrán ver, a ver, un poquito más, ahí está, ¿no? En todo, un poquito más, ahí está. Esta planilla de sueldo y salarios, que vamos a parar, a parar de enero, por ejemplo. ¿Cómo se prepara esto? Vamos a calcular lo mismo. ¿Y para qué sirve esto? También vamos a hacer en su momento, es un registro auxiliar también, ¿no? Después la planilla impositiva, lo mismo, la planilla impositiva vamos a preparar también, ¿sí? Es la planilla impositiva de acuerdo a lo que dice la Constitución tributaria, cómo debe prepararse, cómo debe calcularse, para qué sirve esto, ¿sí? La planilla impositiva se debe preparar paralelamente a la preparación de la planilla de sueldos y salarios, paralela, también tenemos que saber, ¿no? Entonces, esto, obviamente, vamos a practicar, vamos a hacer también esto, ¿no? Entonces, de momento solo lo estoy mostrando, digamos, ¿no? Lo que es los registros auxiliares, ¿ya? Eso es en cuanto al capítulo 3, y más no vamos a ver también, porque el tiempo no va a alcanzar, ¿no? La impositiva, sí, hasta ahí vamos, después no. Vamos a pasarnos a otro capítulo, a ver qué capítulo viene después
ver, capítulo 14, capítulo 14, que es principales impuestos en Bolivia, ¿no? O sea, este tema de principales impuestos en Bolivia, eh, de hecho, no los voy a volver experto en impuestos, pero tienen que saber qué tipo de impuestos. Es el capítulo 14 esto ya, ¿no? Entonces, lleva el texto a la mano, es más fácil para que ustedes vean y revisen y lean, ¿no es cierto? Si me detengo a estudiar uno por uno, nos va a tomar mucho tiempo. Entonces, pero de hecho tenemos que saber qué impuestos se pagan en Bolivia, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? ¿No? Yo quisiera dejarlos de momento hasta aquí. El jueves retomamos unos 2, 3 capítulos más, después ya la próxima semana. El próximo viernes, Dios mediante, ya escrito, por favor, el próximo viernes, el viernes de junio, ya tendrán su texto ya, si ya está en imprenta. Eh, entonces, por favor, espero que se hayan ahorrado, se hayan ahorrado y puedan, digamos, tener, para que ustedes puedan coger sin ningún inconveniente. Para el próximo viernes, ¿sí? El viernes 10, a partir de las 2 de la tarde, 3, voy a entregar los textos para que ustedes ya ahí puedan estudiar y lo que hemos visto hasta ahorita, tenerlo ya en conjunto de manera compilada y puedan, digamos, con mayor precisión y con mayor tiempo, ¿ya? ¿Por qué estoy corriendo? Porque tengo que llegar a la parte práctica. Terminamos junio, en julio tenemos que empezar la parte práctica, chicos, por eso estoy corriendo, ¿no? La parte práctica empieza en el capítulo 30, ¿ya? Entonces, nos faltan 15 capítulos, pero los 15 capítulos que faltan son, pues, digamos, temas que tienen que saber, ¿no? El tema es más de lectura y conocimiento general, chicos, ¿ya? Entonces, quedaremos ya en esta capítulo 12, día jueves. ¿Alguna consulta previa antes que yo me lo cierre? Sí, cuando... ¿Alguna pregunta, alguna consulta, chicos? ¿No hay consultas? ¿Todo? Licenciado, ¿cuál es el precio de su libro, perdón? El precio, obviamente, es precio de oferta, ¿no? Va a ser 200 bolivianos, ¿no? ¿Ya? Y, obviamente, en librerías va a Ya estar está bien, gracias. 250, pero a todos los estudiantes es para 200 bolivianos, ¿ya? Así que Ok. les he dicho desde marzo ausencia, espero que no inviten a sus chicas, a los chicos un fin de semana, con eso van a comprar su libro, chicos. Les espero entonces el día jueves, chicos, ¿ya? Muy buenas tardes. Le hice una Gracias, pregunta. licenciado. Dale, sí. Nos ha dicho que vamos a hacer nuestro plan de cuentas. ¿De qué tipo de empresa tenemos que hacer? De cualquier empresa que usted elija, de elección, por ejemplo, cafetería, no sé, aquí puede ser, digamos, no sé, una embutidora, una carpintería, de lo que usted deseen hacer. Listo, el trabajo de día, ¿ya? Ya, Si tiene que gracias. presentarme eso, tiene que presentarme eso. Obviamente el día jueves ya voy a tener un cronograma exacto cuándo vamos al examen, chicos, porque ya tengo la fecha en la cual me entregan el texto, entonces ya tengo fecha para el examen. Más o menos va a ser el 30 de junio, el primer parcial, ¿ya? ¡Sí! Chicos, muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Hasta luego. Buenas tardes, licenciado. Hasta luego. Buenas tardes, licenciado.